¿Y ahora qué sigue? Un especial postelectoral del podcast de Abrazo Grupal, conducido por Luis Ruiz y Andrés Treviño. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en el podcast de Abrazo Grupal. Después de, debo decir, Andrés, el rotundo éxito de la semana pasada. Gracias por sus muy lindos comentarios, gracias por, por su generosidad con nuestro trabajo, con nuestros bonitos análisis. Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, muy emocionado justamente también de todos los comentarios y contento de estar otra vez aquí en Abrazo Grupal, echando el chismecito postelectoral. Siento que, bueno, nos vimos la semana pasada, pero siento que han pasado como 3 semanas con todo lo que ha pasado en la última semana. Es otro México, o sea, y al mismo tiempo es exactamente igual, pero se han movido muchas cosas, por eso estamos haciendo una segunda parte del análisis postelectoral. Habrá quien diga, pero ya, ¿qué más hay que decir de las elecciones? Bueno, definitivamente se movió el panorama político, ¿no? Hay mucha gente que sigue sin creer y sigue sin explicarse por qué hubo ese apoyo a Morena. Laura Zapata cada día está enloqueciendo más en Atypical. Yo no sé, Andrés, es como esos videos que dices... Es como los videos donde exprimen granos, que dices, me está dando mucha culpa estar dedicándole tiempo de mi vida a esto, pero yo una vez al día veo algo de Atypical. Me divierte Es, muchísimo. sí, es imposible pasar de largo ese contenido belicoso, digamos, que ha generado Laura Zapata y Pedro Ferriz y las otras personas ahí en Atypical. Pero digo, no solo ellos, ¿no? De repente nos pareciera que el programa es sui generis, pero creo que hemos visto una reacción de muchísima gente en redes sociales piratísima, ¿no? Esta cosa de ya no te voy a dar propina y ustedes escogieron a Morena, entonces que les ayude Morena, yo no te voy a ayudar. Me parece que, ¿no? Que salió a relucir como un clasismo pues bien exacerbado, ¿no? De un sector de la población que además quedó claro que ni siquiera es mayoría, ¿no? Entonces de repente estos delirios de grandeza derrumbándose, me parece que han hecho un ruido interesante. Sí, una minoría muy chiquita, pero muy ruidosa, ¿no? Y muy agresiva. Ha tenido las peores reacciones después de que México tomó una decisión hace una semana, ¿no? Y una decisión que tiene sus repercusiones y que tampoco es que estemos así, ya hoy somos el país soñado, ¿no? Pero también a mí algo que me ha dado mucha risa, no sé si tú lo has visto, es que hay gente que ya le está reclamando cosas de este México a Claudia Sheinbaum. Yo el otro día vi una persona poniendo, no hay agua en mi casa, no sé qué, @ Claudia Sheinbaum. Dije, cabrón, ya es Sí, plomera. todavía no vivimos en el México de mujer. Pero pronto, pronto, y justo esta semana, bueno, hoy justamente creo que ha sido un día importante también para entender qué tanto margen va a tener Claudia Sheinbaum para gobernar este país. Pero antes de entrar en esos detalles, también me parece a mí como bien interesante todo este cotorreo que salió alrededor de la circuncisión. Creo que nunca habíamos hablado tan abiertamente de este procedimiento quirúrgico en este país como lo hemos hecho la última semana, que sin duda a mí me genera como reacciones encontradas, ¿no? Por un lado, pues me da muchísima risa los memes que se burlan de la gente que genuinamente cree que Claudia Sheinbaum va a impulsar una campaña de circuncisión masiva, pero sí creo que aunque no todo el mundo lo logra percibir, porque quizá el antisemitismo, ¿no? O el odio hacia las personas judías en México no es tan presente como en otros países, sí me parece que responde a un esfuerzo de esta minoría muy ruidosa de querer descalificar el triunfo de Claudia con cualquier cosa, ¿no? Vimos a Xochitl a lo largo de la campaña hacer referencia a que no era católica, ¿no? Cuando le dijo, es pecado aunque tú no crees en el pecado y tú no crees en la Virgen y te la pones en la falda, ¿no? Hoy que empiecen a hacer más énfasis que lo que ella ha hecho en toda su vida acerca de su ascendencia judía, me parece pues que es un síntoma, ¿no? Que es una red flag, una alerta de qué tan visceral y qué tan bajo puede llegar el debate público en el próximo sexenio. Sí, eso ha sido como lo preocupante de este eh, arranque del periodo de transición, ¿no? Que pues estamos viendo que va a haber gente
que va a hablar desde el prejuicio, que va a hablar desde el desconocimiento y que va a hablar desde el franco odio, ¿no? Creo que hay mucha gente que está muy enojada con su país por haber tomado la decisión que tomó y que lo está sacando de las peores formas, ¿no? Con mucho clasismo, con mucho racismo y sí también con antisemitismo hacia hoy creo que la manera correcta de decirlo es virtual presidenta electa, porque todavía no tiene la constancia de mayoría. Pero bueno, también decir que estamos grabando este episodio lo más cercano que pudimos a la hora en que sale. O sea, de hecho, si sale unos minutos después es porque yo sigo editando, pero lo estamos haciendo y quizás hacia el final del episodio tengamos algo de noticias de qué es lo que se comunicó después de la reunión que tuvo hoy Claudia Sheinbaum con el presidente López Obrador, su primera reunión ya como ella como virtual presidenta electa, y pues veremos si sale algo de información y estaremos hablando justo de qué es lo que ha generado esta elección, que eso es lo primero que a mí me gustaría preguntarte, Andrés. Ya pasó una Sí, semana, ¿no? O sea, pasó una semana de este momento histórico, o de este primer momento histórico, y se ha movido el país de muchas formas, los discursos han ido moviéndose también para muchos lados. Voy a empezar con lo positivo, o no, mezclémoslo. ¿Qué cosas positivas y qué cosas negativas ves en este momento? yo definiría, resumiría mi sentimiento como una periodista, hace ratito le decía a Claudia Sheinbaum, ay, dinos algo más, doctora. Sí, me encantó. Entonces, hemos estado esta semana, creo que todos a la expectativa de ver qué va a decir Sheinbaum. Y creo que si algo ha sucedido esta semana es que ha sido extremadamente precavida con cada paso que ha dado desde que se anunció su triunfo electoral. Por ahí, no, bueno, vemos que después del día de la elección hubo una ligera caída de la bolsa, el peso tuvo ahí un aumento significativo, pero también es algo que ha pasado siempre después de cada proceso electoral, pero de repente hoy creo que se exacerba una conversación en ciertos medios de comunicación acerca de los mercados y el dólar siendo un verdadero contrapeso contra la 4-3. Creo que eso es un poco, desde mi punto de vista, la conversación que ha dominado los últimos días, aunque digo, también es importante mencionar que quizá la conversación o el epicentro de la conversación se ha ido moviendo a lo largo de diferentes partes del país conforme se fueron aclarando elecciones extremadamente cerradas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido como muchas diferentes niveles de conversación. A mí me parece pues interesante cómo Claudia Sheinbaum sus primeras actuaciones como virtual presidenta electa giran en el terreno de la macroeconomía, ¿no? La primera persona que anuncia para su gabinete es el secretario de Hacienda, en una medida que, bueno, para todos es leído como en busca de estabilidad. Habla con grandes financieras, ¿no? Tiene esta reunión con BlackRock en la que busca pues no solo reiterarles la continuidad de su política hacendaria y fiscal, ¿no? Sino que, bueno, hacen despliegue también hablando en inglés. Me fascina que en una de estas reuniones sobre el New Sharing tenga Altagracia sirviendo un gran look de Barbie, que también la oposición ya retomó y dijo, ahí está la prueba de que sí son abortistas. Déjame, te interrumpo para decirte que Altagracia sirve. Cada vez que Altagracia, pues ustedes no la conocen, Altagracia es una mujer creo que de 30 años, que es muy cercana a Claudia Sheinbaum, es una empresaria del transporte y tiene un montón de empresas, su familia. A mí me parece muy impresionante de ver, o sea, habla muy bonito, por lo menos. Tiene vastísimo conocimiento, pero aparte de todo, es una fashion queen. O sea, yo siempre que veo a Altagracia está así, parece personaje sacado de Gossip Girl. Totalmente es Blair Waldorf de la política mexicana, es la chica de los plumones que ha llegado a Palacio Nacional. Amo que tiene su termo, su estuche, su libreta, todo está on point para recolocar a todas las empresas en territorio nacional. Me gustó mucho que subieran un TikTok en el que salen Claudia Sheinbaum y Altagracia de frente. A mí me parece que entre líneas nos están dando a entender que Altagracia tendrá algún puesto en el gabinete, habrá que esperar esa designación, pero me llama la atención que, bueno, Altagracia presenta ahí un panel en el que tiene
como a un clic de distancia, ¿no? La zonificación del país por agua disponible, mano de obra, etcétera, etcétera. Y al final dice que la política económica, ¿no? O del nearshoring que va a impulsar Claudia Sheinbaum es una política de capitalismo consciente. A Ajá. esto me parece que es uno de los primeros conceptos que deja ver la nueva narrativa de la 4T, que si algo se ha destacado el gobierno de Morena es por crear narrativa, ¿no? Desde el simple concepto de la 4T, recordemos esta conversación hace 6 años entre chairos y fifís, Ajá. entre neoliberalismo. Entonces, ellos logran poner a todo el país a hablar su lenguaje y creo que hay que ver, ¿no? Hasta dónde van a llevar esta idea del capitalismo consciente y que me parece que es un poco delicado que un proyecto que se dice de izquierda, ¿no? Apenas alcance para ponerle el apellido consciente a una política que pues es neoliberal. Que es de derecha. Sí, pero al mismo tiempo, esta frase no me gusta porque me parece regañona, ¿no? La de en política no hay sorpresas y no sorprendidos. Pero al mismo tiempo, eh, es poco sorprendente, la verdad. O sea, aquí capitalismo consciente es un concepto que va perfectamente con la imagen de Claudia Sheinbaum. Si ves cómo gobernó la Ciudad de México, no gobernó la Ciudad de México desde una izquierda económica radical, así. O sea, ella no es un perfil que se parezca, por ejemplo, a Clara Brugada, que tiene una cercanía mucho mayor con las izquierdas, ¿no? Y un discurso más como desde lo popular, etcétera. Claudia Sheinbaum es una doctora con una manera de hablar de las cosas, pues sí, bastante neoliberal y sí ha asumido la terminología de la 4T, pero a fin de cuentas, pues, ¿quién es su mano derecha desde que estaba en la jefatura de gobierno? Pues Omar García Harfuch. O sea, no hay realmente una afiliación con un proyecto, al menos yo no lo veo, ¿no? Con un proyecto de izquierda radical de ninguna forma, como lo ve la oposición, o por lo menos un sector de la oposición. Entonces, a mí, a pesar de que me parece también, pues hasta ridículo, ¿no? Hasta como un oxímoron hablar de capitalismo consciente, me hace perfecto sentido con la imagen de Claudia Sheinbaum. Yo creo que eso es ella. Yo, cuando escuchaba Capitalismo Consciente, pensaba hay un documental en Netflix que se llama Saving Capitalism, y justo ahí sale Elizabeth Warren, ¿no? Esta política progresista, pero capitalista de los Estados Unidos, ¿no? Como una versión un poquito menos transgresora de Bernie Sanders, ¿no? Y haciendo la comparación, me parecen dos políticas parecidas, ¿no? O sea, un poco más cercanas a los progresismos, pero sin realmente ser disruptoras en el modelo económico, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que para allá vamos, ¿no? Sí, yo creo que la hemos visto toda la semana, un poco entre el estira y afloja de diferentes públicos, ¿no? Por una parte, estos grandes esfuerzos de mostrar una estabilidad macroeconómica, ¿no? Lo que ya comentábamos, nombrar al secretario de Hacienda, reunirse con financiadoras, ¿no? Dar como toda esta certeza en cuanto al terreno macroeconómico, pero la hemos visto también emitir mensajes como nosotros nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir a la población, ¿no? Recordando que, bueno, una de las grandes críticas que Claudia Sheinbaum tiene como jefa de gobierno fue justamente lo dura que fue con la protesta pública, ¿no? La Ciudad de Ajá. México, que por años ha sido como el escenario de la protesta, sí en los últimos años se enfrentó pues a que las colectivas feministas acusen que se les han gaseado en las diferentes marchas por la violencia de género, a que hemos visto Palacio Nacional y el resto del Zócalo blindarse cada vez que había una manifestación contraria al gobierno, ¿no? Entonces creo que Claudia ha tenido que balancear balancear la forma en la que construye su figura de jefa de Estado, ¿no? Entre la estabilidad a los mercados internacionales y, digamos, estas preocupaciones que podríamos llamar de la derecha, aunque que creo que son poderes más allá del bien y el mal y de cualquier ideología, ¿no? Ante el capital y ante la base progresista social que apoya a Morena. Sí, fíjate que no lo platicamos en nuestra reunión previa a este episodio. Será interesante que hagamos algún ejercicio como de quiniela del gabinete. ¿Tú ya tienes algún nombre que digas, esta persona estoy seguro que va a estar en el gabinete de una u otra forma?
Yo creo que Omar García Harfuch va a estar en el gabinete sí o sí, ¿no? Eso no veo duda. Obviamente, como soy de Jalisco, creo que se ha discutido mucho la posibilidad de Pedro Kumamoto en el gabinete también de Claudia Sheinbaum, quizá en alguna subsecretaría de Cultura o en algún espacio de esta naturaleza. No sé, de repente creo que hay varias figuras en el Senado que pueden ser interesantes. El propio Javier Corral, que va a ser senador de Morena. Recordemos que Javier Corral fue gobernador de Chihuahua por el PAN, y una figura que en algunas cosas destacó mucho. Creo que en la agenda de transparencia es alguien que ha destacado mucho. Entonces, también pues habrá que ir viendo justo quiénes son estos perfiles a los que Claudia le apuesta para dar certeza, ¿no? Recordemos que ahorita un poco lo que marca la elección de Claudia Sheinbaum para muchas personas es la incertidumbre de qué van a hacer con tanto poder, la incertidumbre de qué tanto del plan se va a mantener como lo propuso el presidente saliente, ¿no? Y entonces creo que en esa pantano de incertidumbre que va a tener que atravesar el próximo par de semanas, los nombramientos del gabinete van a ser pues especie de aspirinas, ¿no? Para nivelar ahí las aguas. Entonces yo pensaría que si se iban a plantear ¿no? La desaparición, por ejemplo, de organismos autónomos, el INAI, el ITEI, estas figuras, pues apuesten por dar espacio en el gabinete a personas que de alguna forma garanticen que el rediseño institucional no signifique la pérdida de la política. Claro. Oye, Andrés, no sé si tú también te ha llamado la atención esto, pero Claudia en general no habló de diversidad sexual y de género en la campaña. O sea, se tocó poco, ¿no? De hecho, en los 100 puntos que leyó en el Zócalo, no, ninguno refiere a la diversidad sexual y de género. Sí está en el documento de más de 300 páginas del plan de gobierno. Este, no me acuerdo exactamente qué página es, pero son más o menos unas 6 páginas donde delinea algunas propuestas, la mayoría tienen que ver con salud para la población LGBT. Pero lo que me ha llamado la atención es no solo que en su discurso, primer discurso como virtual presidenta electa, mencione diversidad de género y diversidad sexual, lo cual hablamos ya la semana pasada, sino que ha habido un par de publicaciones en redes sociales, porque ella ahorita es la más activa con lugar en las redes sociales en este momento, ¿no? Sube varias cosas al día, y ha habido un par de publicaciones que habla sobre la diversidad sexual y de género específicamente, y eso me parece interesante, como si en este querer dar certezas a todo mundo, ¿no? Querer dar certezas a los mercados, pero al mismo tiempo a la 4T, sí sea la población de la diversidad sexual y de género una a la que también le quiere dar la certeza de que no va a pasar nada. No sé si lo leas tú así. Sí, lo leo así, ¿no? También leo, o sea, vimos a Claudia Sheinbaum pedir carro completo, ¿no? Justamente el plan se hace referencia a eso, ¿no? O sea, están buscando acaparar todos los espacios políticos, ¿no? Del país. Y entonces, pues sí, ¿no? No dejan un frente sin atender. Recordemos que si bien Claudia Sheinbaum, o sea, en la campaña yo diría, ¿no? Quizá no habló tanto de la diversidad sexual, pero a mí me parece que, por ejemplo, días antes de la aprobación de la prohibición de las terapias de conversión en la Cámara de Diputados, que se dio en medio del proceso electoral, me parece que fue una jugada estratégica del presidente para desenmascarar, por ejemplo, al PAN, ¿no? De la votación de la prohibición de las terapias de conversión, pues Xochitl salió muy raspada, porque tenía mes y medio de campaña diciendo que ella encabezaba el proyecto, que ella sí creía en estos temas, que era progresista, pero a la hora de la hora no logró que prácticamente ningún diputado o diputada del PAN votara en contra de estas terapias, como sí lo hizo Xochitl en el Senado. Entonces me parece que esa fue una movida, por ejemplo, magistral del presidente electoralmente hablando, pero a mí el mensaje que me mandó un par de días antes, cuando Claudia en una entrevista le preguntan del tema y responde con mucha claridad y mucha certeza, es que ella entiende el tema de la diversidad sexual, ¿no? A diferencia de otros políticos, otras políticas a las que hay que explicarle qué significa LGBT, y El luego mismo dicen, presidente, ¿no? A diferencia el del mismo mismo presidente. presidente o este alcalde que dijo que a la comunidad LGBT le iba a dar tractores para que pudieran, ¿no? Hacer caminos. Claudia entiende qué significa, entiende o sea, la agenda, qué está pasando, qué es importante, y eso sabe usarlo a su favor políticamente hablando. Pero
si hacemos un balance de su administración como jefa de gobierno, no necesariamente destaca por haber sido la gobernante que más avanzó en temas de derechos LGBT. Simplemente frente al propio Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, o frente a otros estados, ¿no? Jalisco u otros estados que avanzaron en estos últimos años, pues sí, el sexenio de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México fue un sexenio en el que hubo pocos avances en materia de derechos LGBT. Algo que sí fue importante, que creo que vale la pena poner sobre la mesa, es la creación de la clínica trans, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, digo, entiende la naturaleza de la agenda, creo. Habrá que ver qué tanto es una prioridad de su gobierno. Y aquí jugando a la quinela de gabinete, a mí me encantaría ver una dirección de diversidad sexual nacional, ¿no? Que la Secretaría de Gobernación, en su Subsecretaría de Derechos Humanos, tuviera un espacio para rector en política pública de inclusión LGBT a nivel nacional. Hay países que ya lo tienen. A mí el ejemplo más destacado me parece Brasil, que ahora con la entrada del presidente Lula hace un par de años, nombraron una dirección de inclusión LGBT a nivel país. Entonces esperemos que eso pase y pues creo que la 4T tiene suficientes perfiles que pudieran ocupar un espacio como este. Mi apuesta sería Temístocles Villanueva, que pues fue diputado de la Ciudad de México, que encabezó estas causas, pero que no estuvo en ningún espacio ni legislativo ni de alcaldías. Pues a mí me gustaría aprovechar, porque tú hablas de una posible Secretaría de Diversidad Sexual, y eso, la primera persona que lo hizo en este país fuiste tú, entonces, en Jalisco, pues. Entonces, digo, a lo mejor quien nos está viendo o escuchando no lo sabe, ¿no? Pero, ¿qué haría una persona en una Secretaría de Diversidad Sexual? O sea, yo sé que no tienes la respuesta total, porque lo que se hizo en Jalisco no tendría que ser lo que se haga en el país necesariamente, ¿no? Pero ¿qué te imaginas tú que podría ser una Secretaría de Diversidad Sexual? Bueno, mira, lo que es interesante es entender, o sea, por lo general, la agenda política de la diversidad sexual ha sido una agenda legislativa, ¿no? Y lo vemos, quizá el gran logro de la 4T en este primer sexenio, pues fue la prohibición de las terapias de conversión, y si acaso, pues presumen que en algunos congresos locales donde había mayoría de Morena, avanzaron cosas como el matrimonio igualitario, que en estos últimos años ya se aprobó en los 32 estados del país, identidad de género, que ya son 21 estados del país que de alguna forma reconocen este derecho, pero la realidad es que si bien las leyes son importantes, dan visibilidad, cambian algunas cosas, el gobierno ejecutivo es quien tiene el presupuesto y la capacidad de transformar la realidad en algunas cosas. ¿Qué pudiera hacer una dirección de diversidad sexual dentro del gobierno ejecutivo, del gobierno federal? Muchísimas cosas, desde un programa de salud mental para personas LGBT, desde vinculación con la Secretaría del Trabajo para, por ejemplo, establecimiento de incentivos fiscales a las empresas que tengan políticas de no discriminación, un montón de cosas, ¿no? Trabajo interseccional con la Secretaría de Cultura para la recuperación de la memoria, del archivo, ¿no? Trabajo con la Secretaría de Educación para pues abordar toda la educación que se da en las aulas, pero también, por ejemplo, una gran estrategia nacional contra el bullying. Recordemos que el bullying homofóbico que sufren primaria, secundaria, prepa, los jóvenes en este país, pues detona ansiedad, depresión, problemas de suicidio, de salud mental, digo, en fin, un montón de cosas que si en su momento esta agenda avanza, sería interesante invitar a los actores que van a poder trazar esa agenda con la presidenta, pero que creo que sí es muy importante que no solo hablemos de qué derechos tenemos que llevar a los congresos, ¿no? Sino que ahora que tenemos una presidenta que se dice aliada, que tiene esa trayectoria, pues toca exigir que desde el gobierno ejecutivo haya no solo espacios, sino presupuesto. Total. Oye, pues mucho que hablar en general sobre cómo se está moviendo, pero creo que hay dos cosas que esta semana avanzaron bastante y que tendríamos que tocar específicamente. Por un lado, ya tenemos casi totalmente, todavía hay algunas dudas, de cómo va a estar configurado tanto la Cámara de Diputados y Diputadas como el Senado de la República. Y por otro lado, el plan C, que yo creo que estaremos de acuerdo, ¿no? En que a nadie le sorprendió que Claudia Sheinbaum fuera la presidenta electa, ¿no? O sea, cuando dicen se devaluó el peso por la elección de Claudia Sheinbaum, esa es una enorme mentira, todo el mundo lo esperaba, ¿no? Más bien fue el impacto y la incertidumbre que genera la mayoría que tendrá Morena y la mayoría calificada, por lo menos en la Cámara de Diputados, y la muy cercana situación a mayoría calificada que tienen en el Senado, lo cual les permite hacer
prácticamente lo que quieran, sobre todo si pueden hacer su reforma al Poder Judicial. Por eso lo hablaremos más adelante en el episodio, porque lo primero que queremos platicar es justo, bueno, ya platicamos muchas cosas, pero antes queremos platicar sobre cómo va a quedar el Congreso, sobre todo que hay personas cuyas trayectorias políticas ya conocemos y que nos da un poco idea de hacia dónde se va a empezar a mover el Congreso. Yo quisiera empezar hablando de Lili Telles, porque me parece un caso bien interesante, ¿no? Lili Telles fue una de varios legisladores antiderechos que perdieron su elección, ¿no? No fue electa por mayoría relativa, ¿se llama? Sí, va. Este, pero estaba en la lista de plurinominales del PAN. O sea, para el PAN era importante que esa mujer estuviera en el Senado y entonces va a ser senadora de todas maneras, ¿no? Yo creo que eso nos da... Lili Telles no sabe no ser un personaje, ¿no? Y creo que durante los próximos meses, a partir de que ella esté de vuelta en el Senado, estaremos viéndola, ¿no? Otra vez protagonizando estos espectáculos de que graba legisladoras y de que les avienta cosas y les pega de gritos, ¿no? Es muy, muy performática en ese sentido. Entonces, pues, una vez más tendremos a Lili Telles en el Senado. ¿A ti qué te llama la atención de quiénes estarán por ahí? Está apagado tu micrófono. Bien, creo que el Congreso, ¿no? Tanto la Cámara de Diputados como el Senado van a estar buenísimos, ¿no? Quien tenga dinero invierta en un reality show ya, pero porque hay perfiles como tú señalas, Lili Telles, pero otros que ahorita vamos a ir comentando, que van a generar muchísimo debate, ¿no? Si bien Morena no necesita de la oposición en la Cámara de Diputados para aprobar sus reformas, sí creo que el papel de la oposición va a ser de muchísima observación, contraste, confrontación con la mayoría, ¿no? Recordemos que siempre que hay decisiones importantes, pues hacen todas estas estrategias para tomar la tribuna, impedir la votación, generar pues todos estos circos que de repente vemos en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, pues a ver, como bien dices, perfiles como Lili Telles, que creo que en este escenario se vuelven muy peligrosas, ¿no? Uno de los perfiles, a mí, regresando un poco al ejemplo de Brasil, ¿no? Que ya ha tenido o que tiene una confrontación muy polarizada entre izquierda y derecha, uno de los perfiles más atractivos, exitosos y nefastos de la derecha es justo una mujer súper fundamentalista, que hace todos estos performances de leer la Biblia, llevar rosarios, aventar agua bendita, una serie de cosas que en la política mexicana nunca habíamos visto y que en esta campaña vimos a Lili Telles hacer, ¿no? El día que pusieron esta lona gigante de la playera que decía un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador y que entonces el PAN quiso argumentar que eso era referencia a la Santa Muerte y que entonces estaban haciendo brujería para mantener el poder, vimos a Lili Telles con un rosario en la Cámara de Diputados. Y si bien es una imagen que nos dio risa y que es un meme y que es chistoso, sí es una imagen que pocas veces o prácticamente nunca se había visto en la política mexicana, ¿no? A diferencia de los congresos de otros países en donde es común que haya cristos, Biblias, una serie de iconografía religiosa, la laicidad de la política mexicana, el PRI por mucho tiempo la mantuvo como una de los principales valores identitarios de nuestra política y que hoy creo que hay estas figuras que están justamente llevándolas al límite, ¿no? Y que en este contexto en el que si en el Senado las cosas se quedan como están ahorita, en el que solo a Morena le faltan 3 legisladoras para alcanzar la mayoría calificada, pues vamos a ver que va a ser un Senado cardíaco permanentemente, en el que va a haber muchísimo espacio para desinformación, stunts publicitarios y todo este tipo de cosas que en una democracia son muy peligrosas. Sí, yo nada más diría, bueno, un perfil antiderechos como Lili Telles es muy claro. No vino el discurso antiderechos exclusivamente del PAN, porque a mí sí me parece lamentable que tengamos a Hugo Eric Flores, que fue el dirigente del Partido Encuentro Social, después Solidario, del PES, pues, y que es un hombre que
ha sostenido discursos antiderechos, aparte de tener muchas otras cosas cuestionables en su expediente, y que Morena lo llevó a la Cámara de Diputados, o lo va a llevar esta vez, como diputado plurinominal. Pero hay otros perfiles que también me causan conflicto de Morena, ¿no? Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco y Sergio Mayer, que estarán los dos en la Cámara de Diputados. Estamos hablando con Cuauhtémoc Blanco de el gobernador peor evaluado de este país, ¿no? De alguien que gobernó con las patas Morelos, digo, extrañísimo porque de todas maneras Morelos volvió a votar de manera contundente por la 4T, ¿no? Pero aún así un gobernador que está pésimamente evaluado por su gente, ¿no? Y que tiene una serie de escándalos terribles. Y Sergio Mayer, que pues ya estuvo en el Senado antes, ahora será diputado, y que pues no hizo nada sobresaliente como legislador, pero que no tenemos las mejores referencias de él como persona, ¿no? Entonces, que Morena aproveche este poder, este voto de confianza que le está dando México, para meter estos perfiles que parecen como pues como favores políticos, ¿no? Como agradecerles algo que alguna vez hicieron por ellos, pues sí me parece lamentable. Digo, dentro de la misma bancada de Morena en diputados, hay otros perfiles que me dan cierta tranquilidad, ¿no? Me da gusto ver ahí a Olga Sánchez Cordero, espero verla un poquito más activa que en el pasado. Pero sí me quedo con un mal sabor de boca de ver ahí a Cuauhtémoc Blanco y a Sergio Mayer, y a Napoleón Gómez Urrutia y a Ricardo Monreal. Es justo lo que te iba a decir, ¿no? De repente nos parece que quizás estas figuras de la farándula, como son Cuauhtémoc Blanco y Sergio Mayer, son lo peor, pero creo que las figuras más dañinas son más bien perfiles como Napoleón Gómez Urrutia, quien ha sido sindicalista del Sindicato de Mineros con una trayectoria muy cuestionable, y el propio Ricardo Monreal, ¿no? Que si bien pierde la Cuauhtémoc, ¿no? Su hija, Katy Monreal, era candidata a la alcaldía de la Cuauhtémoc, y sabemos que siempre ha sido el bastión del monrealismo y que las últimas dos elecciones no han logrado ganar el corazón de la capital, pero aún pues mantiene un amplio poder en la Cámara de Diputados, donde muy probablemente va a ser coordinador de la bancada como lo fue en el Senado, ¿no? Sergio Mayer, digo, qué fantástica trayectoria, fue diputado de 2018 a 2021, después fue protagonista de La Casa de los Famosos entre 2021 y 2024, y después regresa a la Cámara de Diputados por otro sexenio. Recordemos que en su primer paso por la Cámara de Diputados fue presidente de la Comisión de Cultura. Esperemos que en esta ocasión Morena permita que esta comisión la presida algún perfil con una visión más interesante de lo que puede ser la cultura en México. Pero sí, coincido contigo en que hay perfiles interesantes, como ya lo mencionábamos, Javier Corral o la propia Olga Sánchez Cordero. Pero bueno, también hay perfiles, por ejemplo, Rubiel Ávila, quien fue gobernador del Estado de México después de Peña Nieto, que ahora regresa con el verde a la bancada de Morena PT Verde. Que ya se convirtió al bien. Ya es uno más de los ungidos por Morena. Y la verdad es que del PAN, bueno, el PAN ubico pocos de los perfiles que llegan a la lista de plurinominales. Me parece interesante que Germán Martínez aparezca como diputado plurinominal del PAN. Recordemos que de 2018 a 2024 en el Senado él se declaró como senador sin partido y estuvo jugando ahí con otros senadores sin partido como Emilio Álvarez y Casa a una cosa que llamaron el Grupo Plural, que no sabemos bien al final cuál fue el balance del contrapeso que pudieron hacer, pero bueno, veremos qué papel jugará en esta legislatura. Y quien me preocupa pues es un perfil igual un tanto visceral, visible, que es Kenia López Rabadán. Ella fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en la legislatura pasada y fue una de las principales opositoras para que transitara el dictamen de la provisión de las terapias de conversión. Entonces, sí. Kenia López es una política con mucha experiencia, con mucha ambición. Recordemos que también quiso ser candidata a jefa de gobierno por el PAN y que seguro va a jugar un papel protagonista en la bancada del PAN. A mí me preocupa que si bien no ganaron estas posturas antiderechos, no ganaron en votos en las elecciones,
al final en el balance de poder sí terminan colocadas o bien colocadas algunas figuras que pueden construir una base antiderechos que no vimos en la elección de 2024. Cuando Xóchitl Gálvez estuvo en tercer grado, Denise Merker le preguntó algo que se vio de mal gusto y se vio agresivo, pero me parecía una pregunta clave, que ella le dijo, Xóchitl, ¿quién está usando a quién? ¿Ellos te están usando a ti o tú los estás usando a ellos? Y creo que una semana después de la elección lo que podemos decir es que la usaron y la usaron feo. O sea, ¿dónde está Xóchitl Gálvez? No sabemos, ¿no? ¿Qué podemos decir de Xóchitl Gálvez en este momento? Muy poco. Y sin embargo, estas personas que se le pegaron a la campaña de Xóchitl Gálvez, Lili Telles, que le invitó a su casa a comer enchiladas y que fue muy cercana en diferentes momentos, Kenia López, que fue su vocera, ¿no? Y que iba y hacía unos ridículos extrañísimos en los noticieros y interrumpía a la gente a gritos y era una cosa muy rara. Ahí están, ¿no? Ellas consiguieron estar ahí, ya no se diga Alito Moreno y Marco Cortés, que también estarán en el Senado, eran los número 1 en las listas de plurinominales, y Xóchitl Gálvez, que me parece que si hacemos una lista, sí sería la más decente de todos estos, pues ya no está, ¿no? Y ya no está en ningún lado. No, bueno, regresó al Senado a cobrar lo último que queda porque ni siquiera está en la comisión permanente. Nos dio una gran servida de look con su reputation denuncia de ilegalidad, pero que creo que quien gana el Reputation Challenge es Ricardo Anaya, ¿no? Que regrese Sí, 6 años después, más perra que nunca, a ser senador de la República, que me imagino que va a llegar así como, mira de quién te burlaste, ¿no? Entonces me parece que aunque hoy no tenemos muy presente a Ricardo Anaya en la vida pública, porque estuvo desaparecido por 6 años, sí va a ser un papel del pasado que juegue ahí un papel interesante en el Senado. Y regresando un poco al pasillo de la esperanza, que es angosto en estos tiempos, a mí me emociona mucho que llegue Patricia Mercado en la bancada de Movimiento Ciudadano. Espero que Movimiento Ciudadano la haga coordinadora de la bancada de MC. Creo que sería lo más digno que pudieran hacer. Digo, la acompañan otros perfiles de mucha trayectoria política, Gustavo de Hoyos, Claudia Ruiz Massieu, Gibran, que fue un morenista férreo en 2018 y ahora pues va a ser un antimorenista consciente, pero que creo que justo pues la agenda de derechos de derechos laborales principalmente, que Patricia logró impulsar en el Senado y que al final de la legislatura tuvo varios logros, la ley Silla, entre otros, pues creo que esa agenda, que además interlocuta con lo que en teoría son los principios de Morena, puede ser un polo de derechos importante en la Cámara de Diputados, ¿no? Recordemos que la iniciativa de la reducción de la jornada laboral de 40 horas, aún está pendiente de discutirse y creo que Patricia va a ser una voz importante para avanzar en esa agenda de derechos laborales. sí, yo antes de pasar al pasillo de la esperanza, nada más quiero decir que nos faltó el primer caballero de RBD, Manuel Velasco, que también estará en el Congreso y que en el Senado específicamente por la 4T, porque es otro de los ungidos. Pues, no creo que haya nada bonito que esperar de ahí. Pero sí, de nuevo, volviendo a estos perfiles, a lo mejor no igual que Patricia Mercado, que me parece que sí es un enorme ejemplo de congruencia. A mí también me emociona mucho verla en la Cámara de Diputados. Pero a mí me da gusto ver a Marcelo Ebrard. Creo que lo que tú decías hace rato es el jefe de gobierno más progresista en la historia de la Ciudad de México. Creo que fue un excelente secretario de Relaciones Exteriores. Y a mí me gustará verlo en el Senado, a menos que cuando muy probablemente Donald Trump sea electo, a Claudia le empiece como a surgir la necesidad de un secretario de Relaciones Exteriores que ya trató con Trump y que entonces a lo mejor pues vaya a incluir a su medio enemigo en su gabinete. Eso no lo sabemos, pero creo que estará un rato en el Senado y que eso, de ahí pueden salir cosas interesantes. Y también me da gusto ver perfiles como Laura Ballesteros, por ejemplo, que creo que la pudimos ver poco. Ella fue suplente de Xóchitl Gálvez, pero después fue la coordinadora de campaña de Maynes, y creo que son perfiles que empezaron a hacer ruido en la campaña y que me interesará ver cómo continúan
ahora, ¿no? Cómo continúan como legisladores, ya con un poquito más de reputación y por lo tanto quizás un poco más como envalentonada en el caso de Laura a proponer cosas, ¿no? A mí me gustaría preguntarte como qué impresión tienes de qué tipo de legislador va a ser Luis Donaldo Colosio, que los medios pintaron como la gran esperanza de la democracia mexicana y que pues apenas llegó, ¿no? Llegó así como casi que a fuerzas. Entonces, ¿qué piensas de Luis Donaldo? Sí, mira, yo creo que, bueno, es bien interesante que al final la elección de Luis Donaldo, el reconteo de votos, los haya cambiado de tercer a segundo lugar y que entonces logren entrar como primera minoría. Eso fortalece muchísimo a la bancada de Movimiento Ciudadano, no solo porque llega Colosio como senador, sino porque que él llegue por primera minoría y no por plurinominal, deja libre el espacio para que Dante Delgado sea plurinominal, ¿no? Si algo podemos destacar de esta campaña es que Dante Delgado ganó, ¿no? Su partido pasó de 800,000 votos en 2018 a 6 millones de votos en 2024, y en el juego de poder emesista, la mayoría de las y los legisladores, tanto federales como en muchos congresos locales, responden al liderazgo de Dante más que de otras figuras de MC, ¿no? Entonces, que Dante llegue nuevamente al Congreso fortalece a MC, y creo que el papel de Luis Donaldo Colosio en el Senado le va a dar mucho juego político. Uno, porque estamos viendo que el Senado va a ser el gran contrapeso o el lugar de más confrontación de poder, a lo menos en los primeros 3 años del sexenio. Y Luis Donaldo Colosio es un gran orador, ¿no? Su papel como alcalde de Monterrey quizá a los regios les deja mucho que desear, y quizá eso se vio reflejado en que ni él ni Mariana ganaran, digamos, en términos de votos, pero sí tiene un gran nombre que va a tener mucha exposición en el Senado, en donde tu participación en el Senado puede ser mucho más medida, mucho más cuidada, grandes discursos en tribuna, ¿no? Creo que puede ser como un senador filósofo, ¿no? Pensador, ¿no? Que motive a través de su visión y de sus discursos un montón de cosas. Destacando otros perfiles que me parecen interesantes, otro gran orador, controversial, pero gran orador, es Fernández Noroña, que va a ser senador y que me parece que va a jugar un papel fundamental en la legislatura. Y también una gran oradora es Andrea Chávez, la senadora más joven electa por parte del Movimiento Ciudadano, una política de Chihuahua muy joven, que también creo que va a tener un papel importante. Morena, ¿no? Por Morena. Ah, ok. Es que dijiste Movimiento Ciudadano, pero sí No, coincido, perdón, Morena. sí, gran oradora y es un perfil interesante, peleonera, ¿no? De esas legisladoras que luego aparecen en los noticieros. Y bueno, no quisiera obviar que vamos a ver también a los mismos de siempre, ¿no? A los que han estado figurando en este sexenio, como Citlali Hernández, que aparte es la secretaria general de Morena, hasta ahorita lo es. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, muy cercano al presidente, como una figura clave del obradorismo. Ya dijiste tú, Javier Corral. A mí me parece interesante también, me parece una legisladora bastante decente, Malu Micher, de aquí de Guanajuato, que a mí me hubiera encantado que ella hubiera sido la candidata al gobierno aquí en Guanajuato. Creo que hubiera sido un panorama distinto que la terrible opción que ofrecieron con Alma Alcaraz. Sí, además te digo, recordemos que Malú Micher fue la primera mujer candidata al gobierno de Guanajuato hace ya muchos años. Hubiera sido ahí un giro interesante en la historia. Y también, ¿no? O sea, creo que ahí vamos visualizando algunos perfiles muy potentes progresistas en el Senado, ¿no? Ya dijimos Marcelo Ebrard, ya dijimos Malú Micher, a quien no hemos mencionado es a Clemente Castañeda, quien ya fue senador estos primeros 6 años por Jalisco y repite ahora como senador plurinominal. A mí me parece que es uno de los políticos a nivel personal y teórico más socialdemócratas que tenemos, ¿no? Entonces, de repente pensar que más allá de la confrontación entre partidos y del juego de poder que va a existir, que existan estas alianzas transpartido, progresistas, como lo fue la alianza que en su momento generaron Citlali Hernández, Ale Lagunes, Patricia Mercado, de diferentes partidos para impulsar Ecosix, puede ser ahí una ventana de oportunidad importante para que en este escenario de mayorías calificadas, ¿no? Aún exista una agenda de derechos en el país.
Sí, y ahí en esa lista yo también agregaría a Amalia García, ¿no? De Movimiento Ciudadano, que pues creo que es una mujer feminista, que digamos, hay discurso, que esa es mi duda, no quiero volver una y otra vez a Colosio y que parezca que me gusta o algo así, sí estaba muy guapo, pero, pero lo que a mí me causa ruido de Colosio es que es muy buen orador, ¿no? Y como dices, podría ser el filósofo, etcétera, pero genuinamente no tengo idea de qué cree. O sea, me parece un hombre como moralmente muy ambiguo, o sea, que sus discursos siempre van de estos valores muy amplios y que significan ya muy poco, como la democracia, la libertad, la ética, la no corrupción. Pero ya cuando se trata de traducirlo a cosas como, no podría yo nombrarlo como un hombre progresista, porque nunca lo he escuchado realmente hablar desde una agenda de derechos. Lo he escuchado hablar de la democracia una y otra vez, ¿no? Y de que el PRI y Morena son lo peor. Eso por eso se vuelve tan impredecible para mí, él específicamente. Sí, yo creo que más bien él ha estado como, y si él verdaderamente quisiera ser candidato a 2030, tendría que trazar con mucha más claridad un proyecto político, pero creo que ha sido muy víctima justamente de esa expectativa de ser candidato a 2030, que lo ha encasillado en un gústale a todos, no te salgas del guión, mantente un poco en el centro. Porque cuando fue legislador de Nuevo León, recordemos que entre 2018 y 2021, no, entre 2015 y 2018, Samuel García, Agustín Basabe y Luis Donaldo Colosio fueron los 3 diputados del Movimiento Ciudadano de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio como diputado presentó algunas iniciativas interesantes. Yo tengo muy presente una iniciativa en contra de los crímenes de odio, que me parece que es la mejor iniciativa que se ha presentado en México. No se aprobó, en ese momento ellos no tenían mayoría en el Congreso de Nuevo León, pero digamos, sí es un gran texto legislativo que también es reflejo de que tuviera en su equipo a personas trans como Ana Eugenia Rodríguez, que después fue regidora de Monterrey con él, ¿no? Entonces yo sí lo posicionaría dentro del espectro progresista por estos mensajes, ¿no? A lo largo de su trayectoria, pero que sí creo que su papel por el Senado tendría que dibujar con mucha claridad un proyecto alternativo de país. Oye, pasando a lo siguiente, ¿quieres decir algún otro legislador, legisladora? No, entonces vamos a lo siguiente que me parece bien importante. Tenemos virtual presidenta electa y tenemos casi el carro completo, que yo sí, el otro día escuchaba, creo que fue Luis Cárdenas que decía, bueno, tienen que conseguir creo que 8 senadores o 4 senadores, una cosa así. Decía que me pregunten a mí, fue Juan Ignacio Zavala, ya me acordé. Dijo, pregúntenme a mí, yo les digo quiénes, ¿no? O sea, va a ser fácil conseguir esos votos extra para poder tener ahora sí el carro completo. Entonces, primero, lo que generó y está generando todavía incertidumbre en los mercados es, pues esto, ¿no? Que Morena puede hacer prácticamente lo que quiera con los votos que tiene en las dos cámaras. Pero entonces, eso generó un escenario interesante del que platicábamos antes de entrar al aire, como se dice en la televisión, que es, por un lado, Claudia tiene este papel, como dices tú, nos da muy poca información, la poca información que nos da es bastante calculada, ¿no? Como de, hay que tener cuidado y entonces, pues sí, mide las cosas, pero por otro lado, específicamente Nacho Mier y Gerardo Fernández Noroña, de quien tú ya hablabas hace rato, dan declaraciones bastante impulsivas como de, pues vamos por todas las reformas en ese mes del que hablabas tú la semana pasada, en el que el presidente López Obrador sigue siendo presidente, pero ya tiene este nuevo Congreso súper empoderado de Morena, ¿no? Y entonces, pues genera un nuevo escenario. Y yo lo que quisiera, como hacia el final del episodio, es platicar en si esta situación tú crees que se va a repetir el resto del sexenio o si van a dejar a Claudia Sheinbaum ser presidenta. Porque ahorita la percepción que yo tengo es que sí hay ciertos machitos dentro de Morena que le están intentando dejar claro a Claudia quién manda, ¿no? Y que entonces, a pesar de los esfuerzos que está haciendo ella por, regresemos al concepto de capitalismo consciente, ¿no? De tener contentos a los mercados y esta cosa de unificar al país y demás, ellos están diciendo no. Vamos a usar la planadora electoral y vamos a imponer agenda desde el segundo uno. ¿Cómo ves ese escenario? Y antes, Sí, bueno, bueno, vas. no, creo que justo uno de los episodios más interesantes de esta semana
fue que justamente cuando se le preguntó a Claudia en medios de comunicación si la reforma al Poder Judicial iba tal cual se había ventilado, ella respondió que había que dialogarlo, ¿no? En esta mesura que la ha caracterizado en su primera semana de éxitos. Y vemos que al día siguiente sale Ignacio Mier, quien hoy coordina la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, a decir, entre septiembre y octubre, con el nuevo Congreso, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a dar adelante al Plan C. Para quien no sepa a qué nos referimos con el Plan C es un paquete de 18 reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel ya propuso, pero que por una cosa u otra no se aprobaron, no se votaron o tuvieron diferentes escenarios en 2023 en la Cámara de Diputados. Entonces, sí, eso es abiertamente, ¿no? Una confrontación entre estas figuras. Y es bien importante que estemos muy atentos a estas confrontaciones, porque de repente cuando vemos la política, nos imaginamos que los partidos son grupos de amigos y que entonces todos los de un partido piensan lo mismo, se echan la mano, se cuidan unas por otras, ¿no? Y no es cierto. Nuestra cultura política, porque así fue con el PRI, más bien es de corrientes dentro de partidos, partidos que se componen de un conglomerado de grupos de poder que constantemente están en fricción entre sí. Y Morena, si gana como ganó, ¿no? Si gana prácticamente todas las elecciones del país, es porque le ha apostado a ser el más grande conglomerado de grupos de poder en el país. Entonces, el reto que tiene Claudia Sheinbaum no solo es gobernar México, que no es cosa menor, un país en guerra, etcétera, 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 sino que le toca consolidar su liderazgo al interior de Morena con todo lo que eso implica, que es un ajuste eterno, permanente, incesante de poder y que justamente esta primera semana se deja ver con muchísima fricción. Entonces vamos a ver, después de la reunión que tuvo, o de la primera reunión que tuvo hoy con el presidente, vamos a ver cómo empiezan a caer las fichas, las piezas de liderazgo de Claudia, si el presidente sí le va a dar margen de acción, si el presidente sí va a imponer las reformas sin considerar el matiz que Claudia Sheinbaum le pueda integrar. Y vamos a ver también cuál va a ser el tono del ejercicio de la mayoría calificada, ¿no? Si estas 18 reformas pasan fast track sin discusión, si se consideran algunas de las reservas que ponga la oposición o ninguna, ¿no? Entonces, bueno, lo que viene en las próximas semanas es justamente pues una disputa fuerte por definir el liderazgo del segundo piso de la cuarta transformación. Antes de seguir, ¿cuántos minutos tenemos antes de que tengas que correr? ¿Todavía estás bien? Todavía podemos seguirle acá. Muy bien, es que ahorita que te escuchaba hablar de lo del plan C, ¿no? Que de nuevo, implica un montón de cosas y hay unas que nos puedan gustar más que otras y justo será interesante ver el estilo que usen para votar estas iniciativas, ¿no? A lo mejor, que si va a ser de que pues se chingan y ahí van, porque eso votó el pueblo, que ese va a ser el discurso, ya lo estamos viendo. Pero Claudia ha repetido y una y otra vez, hay que explicárselo al pueblo de México, ¿no? Tienen que conocer bien las reformas y hay que hacer estas mesas y demás. Ella ha traído un tono últimamente como de maestra, hasta de voz. Si la escuchas hablar, es un tono muy dulce, ya no habla como el presidente, porque ya no está en campaña, ¿no? Ya está posicionándose como la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero esto ha generado, como ya lo decíamos hace rato, pues que se debilite el peso frente al dólar, no se ha terminado de recuperar, no parece que se vaya a recuperar a como estaba hace semana y cachito, pero hemos escuchado una y otra vez en diferentes medios que entonces resultó que siempre sí había contrapesos y que el nuevo contrapeso son los mercados, ¿no? A lo mejor ya no es el PAN, no es el PRI y el PRD, ripinri, pero los mercados van a ser el nuevo contrapeso. Y a mí ese discurso, que se lo he escuchado tanto a morenistas como a panistas, me parece bien peligroso, porque a los mercados no le interesan los derechos humanos, por ejemplo. O sea, los mercados pueden estar perfectamente cómodos con un gobierno autoritario, con un gobierno de ultraderecha, con un gobierno de izquierda que les permita, o sea, de izquierda progresista, pero que les permita en materia económica seguir floreciendo, ¿sabes? Como contrapeso, no me parece que sea un contrapeso que nos convenga como país, ¿no? O sea, me recuerda un poco este discurso de cuando gente decía que nos gobierne Slim, porque Slim sabe administrar sus riquezas y entonces nos va a volver un país rico. Yo decía, es que, bueno, el país no es una empresa, ¿no?
un poco me pasa lo mismo acá, ¿no? O sea, si el mercado va a ser nuestro principal contrapeso, creo que estamos en problemas, porque el mercado no tiene una perspectiva de lo que Claudia Sheinbaum llama la prosperidad compartida, ¿no? Digo, y también creo que, a ver, siempre eh, le damos mucha bondad a la palabra contrapeso, ¿no? Asumimos que un contrapeso por sí solo es bueno, más bien es un contrapeso de qué fuerza, ¿no? Y hacia dónde. Y creo que, ¿no? El capital siempre ha sido un contrapeso en México en contra de un avance social o de derechos, ¿no? Y pues como decías tú hace rato, ¿no? En la política no hay sorpresas sino sorprendidos, ¿no? Pues vimos a Claudia Sheinbaum decir una y otra vez en la campaña que no va a haber una reforma fiscal, ¿no? O sea, sabemos que ella ha estado o ha cedido ese terreno político al capital y los grandes empresarios, ¿no? Desde antes de su triunfo electoral. Entonces, de repente me parece que es más una lectura que la gente hace de, hizo todo esto para estabilizar el mercado. No, pues es parte de la ruta que ya traía desde un principio y que como dices, pues es muy peligroso que ese sea el único contrapeso, ¿no? Porque vemos países como Perú, ¿no? Donde, por ejemplo, la política ha llegado a niveles de muchísimo escándalo, han tenido 6 presidentes en los últimos 5 años, una cosa así, pero como la economía sigue de alguna forma adelante, ¿no? Pues la gente ha dejado de deteriorar su sistema político hasta ese nivel. Y que creo que en México pues es un poco lo delicado. Una de las cosas que preocupan del plan C es justamente que toda esta estructura de órganos autónomos, órganos desconcentrados, etcétera, etcétera, pues existe una reforma para eliminarlos, es decir, para otra vez centralizar un montón de áreas de gobierno que de alguna u otra forma se habían descentralizado y que eso no significa que fueran completamente independientes del gobierno, pero que tenían ciertos mecanismos como asambleas, otros mecanismos administrativos para de alguna forma debilitar al poder, ¿no? Sí creo que la 4T, el plan C, es un proyecto de hipercentralización del poder, ya lo hablábamos el episodio pasado. Ellos tratan de convencernos de que si bien, pues sí, si centralizan el poder, se centralizan manos buenas, ¿no? Es lo que decía Claudia esta semana, ¿no? Nunca voy a Ajá. usar la fuerza en contra del pueblo, pero sí quiero la fuerza por si acaso, ¿no? Entonces, creo que justo ese es un poco el riesgo del plan C y que va a ser bien complicado porque, digamos, son 18 reformas que no son todas malas en sí, ¿no? En esas reformas está la reforma al sistema de pensiones, que es una reforma interesante, está la reforma sobre vivienda, ¿no? Que pone el Infonavit nuevamente a construir viviendas, hay reformas muy importantes de aumento de salarios, pues a enfermeras, bueno, a personal de salud, un tope de salarios para funcionarios públicos. Es decir, hay un montón de reformas en el paquete que si se las explicamos al pueblo de México, como dice Claudia Sheinbaum, a la gran mayoría nos van a hacer sentido porque son reformas importantes, pero que van aparejadas con reformas que sí ameritarían muchísimo más análisis y muchísimo más debate y que no sabemos hasta qué punto pues van a pasar sin discusión. Sí, y yo, porque me han preguntado mucho por qué da miedo o por qué a algunos sectores le da miedo la reforma del Poder Judicial, ¿no? Y eso creo que lo abordaremos después, en algún otro, al rato les contamos como que tenemos planeado, pero, o sea, ¿qué es lo que preocupa? En realidad, el Poder Judicial sí ha sido una especie de tope, quizás excesivo, para la cuarta transformación, ¿no? Y entonces, si la reforma de Claudia se queda idéntica a la reforma del presidente, que parece, ella dijo que la hacía suya, ¿no? Cuando inició la campaña dijo que hacía suyo este paquete de reformas, pues implicaría destituir a los ministros que están ahorita ahí y empezar con un nuevo mecanismo de designación de ministros de la Corte por voto popular. Y pues no necesitas de una clase de lógica muy profunda para decir que sí, el Ejecutivo lo ganó Morena y si el Legislativo lo ganó Morena, pues qué perfiles serían los que ganarían una elección popular para la Suprema Corte, ¿no? Pues evidentemente no serían los candidatos del PRI, ¿no? Entonces, pues ahí hay algunos focos rojos, ¿no? No, y que es muy delicado, digo, lo haremos más a detalle, pero a mí el tema de la elección popular para ministros de la Corte, a ver, necesitamos que en ese lugar haya personas expertas en derecho, personas que hicieron licenciatura, maestría, doctorado y que se la han pasado estudiando el derecho y que sean súper técnicas y que eso no siempre va aparejado con el carisma, ¿no?
A diferencia de una persona carismática que no requiere haber tenido una licenciatura para poder ejercer un puesto de elección popular como lo es la Cámara de Diputados o una alcaldía. En el momento en el que los perfiles que busquen ser magistrados, magistradas en la Cámara, perdón, en la Suprema Corte de Justicia, tengan que entrar en una lógica electoral, digamos, es un montón de energía, de enfoque, de carga de trabajo añadido a su ejercicio legal, que vamos a, pues, imagínate tener que ver a ministros en campaña recorriendo el país o recorriendo ciertas zonas para ganarse el voto de personas que ni les conocen porque pues no es que las egresadas de la Facultad de Derecho sean muy famosas, ¿no? Que hace un riesgo que justamente se comprometa el perfil de las personas que pueden acceder a esto, ¿no? Pero que hace sentido en un país donde pues esta institución ha sido tan alejada de la ciudadanía que hoy nadie entiende cuál es su papel, ¿no? Y que entonces, claro que piensan que cuando hay una persona que es con, ¿no? Que se percibe como delincuente, que se ha puesta en libertad por fallas en el proceso, pues se piense que fue Arturo Saldívar quien personalmente le abrió la llave de su celda, ¿no? Cuando pues el sistema judicial es mucho más complejo que eso. Entonces sí hay reformas que son muy delicadas por detalles que son muy difíciles de percibir y que quizá el argumento o que quizá la crisis que tienen enfrente es más grande que la capacidad que se tenga de analizar estos detalles. Sí, bueno, creo que lo iremos abordando conforme vaya evolucionando este asunto, ¿no? Pero a mí, o sea, yo lo resumiría a, ok, está el paquete de iniciativas, de reformas de el presidente. Hoy escuchaba a Viri Ríos decirle a Gabriela Barkentin que este como recurso discursivo de decir, es que el pueblo votó por eso, bueno, creo que ya tenemos suficientes encuestas que nos dicen por qué votaron los mexicanos, ¿no? Y muchos de ellos fue por razones económicas, ¿no? Porque lo vieron bien, vivieron bien el aumento en su bolsillo, porque les vinieron bien los programas sociales, porque hubo un aumento al salario mínimo y un montón de cosas de las que ya platicamos también en el episodio pasado. Y lo que Viri Ríos decía hoy, que me parece muy interesante, es, para que todo eso siga sucediendo, los mexicanos necesitan que la economía del país siga creciendo. Entonces, en realidad no es como que se votó por el plan C, porque ni siquiera se ha explicado al pueblo de México, como dice Claudia Sheinbaum, el paquete de reformas. Yo creo que ese sí es un recurso engañoso de Morena, ¿no? Decir, pues es que ya podemos aprobarlas todas porque el pueblo bueno ya votó por el plan C. El pueblo bueno ni conoce el plan C todavía, porque no se ha hecho un esfuerzo por darlo a conocer. Entonces yo creo que sí será importante que primero se dé a conocer y después se puedan tomar las decisiones, pero no parece ser lo que algunas personas en Morena quieren. Y eso es como, con eso me gustaría a mí cerrar, ¿no? Para mí al menos, yo sí quisiera que estos machitos de Morena se hicieran un poco a un lado y dejen a la presidenta y a su equipo transicionar hacia una nueva presidencia, ¿no? Que sí, es la continuación de un proyecto y eso creo que hay que asumirlo, ¿no? No podemos esperar que Claudia Sheinbaum sea una gobernante opuesta a López Obrador, sería una tontería, la gente votó porque está contenta con este gobierno, pero al mismo tiempo votaron por ella, ¿no? O sea, votaron por una persona que tiene sus propias ideas y su propia trayectoria, y a mí me gustaría que las fuerzas adentro de Morena, que creo que en realidad son otro contrapeso a la presidenta, pues la dejen gobernar, ¿no? Y la dejen armar un equipo que se alinee a sus objetivos, y no lo veo sucediendo, no veo a Fernández Noroña, por ejemplo, al mismo Ricardo Monreal, no los veo doblando las manos, o a Adán Augusto, que todos ellos quisieron ser ella, ¿no? No los veo dejándola tomar decisiones y eso me preocupa. Sí, digo, a mí algo que me ha gustado mucho desde el punto de vista de la argumentación en estas discusiones que hemos visto es ¿no? Aquel recuerdo del Pacto por México. Hoy de repente hablamos de una mayoría contundente como lo peor que le ha pasado a este país, pero en el pasado hablábamos de la ausencia de mayoría en el Congreso como lo peor que le pasó en el país, ¿no? La oposición que hoy se escandaliza por la mayoría que tiene Morena, recordemos que en los sexenios de Vicente Fox y Calderón culparon a la falta de mayoría del retroceso del país o de los problemas del país que no se podían resolver. Entonces, creo que también la gente recordando
todas las veces que se dijo Calderón no fue buen presidente porque no tenía mayoría en el Congreso, Fox no fue buen presidente porque no tenía mayoría en el Congreso, dijo, bueno, queremos una presidenta con mayoría en el Congreso. Quien no tuvo mayoría en el Congreso fue Peña, pero logró este gran pacto por México, que fue una mayoría calificada, alcanzada con una alianza, una coalición de PAN, PRI, PRD en 2012, bueno, en 2015, con la que se sacaron adelante pues, reformas constitucionales como la reforma energética, ¿no? Entonces, digamos, no haya habido presidentes con mayoría calificada, no es que per se sea ya el acabose de la democracia. Sí creo que somos un país que a lo menos en los últimos 20 años ha buscado democratizar o pluralizar el poder y que habrá que justamente pues, hacer trabajo para que ese poder se mantenga plural, pero que en sí, de entrada, no tiene por qué ser lo peor que le ha pasado al país esta mayoría. Será importante justamente que valga la redundancia, en este juego de contrapesos se articulen y surjan contrapesos decentes, con visión de futuro, de derechos para el país, y que no dejemos ¿no? hacer estos machitos de Morena o al capital ser los únicos contrapesos a una presidencia que sin duda, aunque va a llegar con firmeza a impulsar un proyecto heredado, digamos, por Obrador o un proyecto de la 4T, sí creo que va a ser una presidencia con una necesidad de legitimación, que eso siempre significa una oportunidad para avanzar en agendas importantes. Sí, y yo creo que esa posición decente, hoy en día, Movimiento Ciudadano, que con lo que creció en esta elección, pues tiene la posibilidad de irse construyendo como esa oposición, o sea, ese contrapeso decente para dentro de 3 años, ¿no? Por lo menos en la Cámara de Diputados. A mí me parecería interesante ver esa fuerza crecer y no al PAN recuperarse. No, y creo que también, aunque coincido contigo que Movimiento Ciudadano tiene la oportunidad de ser una fuerza de oposición decente, también creo que 6 años después del triunfo de López Obrador, se empieza a abrir un poco un nuevo espacio para una nueva sociedad civil. O sea, recordemos que Obrador en 2018 cooptó gran parte de la sociedad civil, ¿no? Muchos de los esfuerzos de sociedad civil que estaban enfocados pues en contra de la violencia y del PRI y de muchas otras cosas, pues vivieron un shock después de la rearticulación de poderes, pero hoy tenemos más claridad del balance de poderes en este país. Hay una nueva generación activa que votó en una medida importante, ¿no? Y que esperemos que haya una nueva sociedad civil que se sume a la que ya existe, ¿no? Para recuperar ese peso estratégico de la sociedad civil que en algún momento se tuvo y que puso en jaque presidencias como lo fue la de Peña Nieto cuando por ejemplo, la Casa Blanca, ¿no? O el caso de Ayotzinapa. Sí, y una sociedad civil que sea sociedad civil y que no sean los cientos de logotipos que aparecían abajo de los carteles de la Marcha por la Democracia, que resultaron ser, pues, muchas instituciones afines al PAN. Digo, estaba ahí el Frente Nacional por la Familia, por poner un ejemplo, ¿no? Y volver a escuchar de estas organizaciones que, como dices, fueron contrapeso importante a gobiernos pasados. Andrés, pues, ¿algo que quieras agregar? No, pues creo que ya hablamos mucho, hay mucho que comentar. Disfrutamos mucho este espacio de encontrarnos, de echar chismecito. Conforme vayamos avanzando, pues podremos inclusive ir invitando a otras personas a platicar. Y me gustaría que nos cuentes, Luis, qué sigue para el podcast de Abrazo Grupal. Sí, bueno, pues la verdad es que, como ustedes saben, Abrazo Grupal es un proyecto que ha ido mutando, evolucionando y que con estas mutaciones ha ido abriendo como nuevos proyectos. Y digamos que ustedes, sin saberlo, nos acompañaron a Andrés y a mí en el piloto de nuestro nuevo proyecto. Nos hemos sentido como muy cómodos y muy felices de estar platicando sobre estas cosas, ¿no? De este brazo como más político de Abrazo Grupal. Entonces, a partir de la próxima semana, nos vamos a ver en esta hora y en este canal, es decir, los lunes a las 9, en el canal de YouTube de Abrazo Grupal y en un nuevo perfil que ya les estaremos comunicando en las redes, en Spotify, en un nuevo podcast que justo vamos a dedicar a hablar sobre política y al mismo tiempo sobre agenda LGBT, pero también sobre agenda progresista en general. Y pues vamos a estar juntos platicando. Estoy muy emocionado, la verdad. Sí, yo también estoy muy emocionado de este proyecto, de tener otro podcast progre en el aire. Y pues bueno, por acá nos vamos a estar escuchando para pues analizar todo lo que pasa a nuestro alrededor y ahí tejer
pues voces rumbo a una visión progresista, lo más progresista posible, aunque se enojen los antiderechos del país. De hecho, mejor que se enojen, es más rico. Entonces, a partir de la próxima semana, nos vemos y nos escuchamos en lo que hemos decidido llamar otro podcast progre. Gracias, Andrés. Gracias, gracias Luis, gracias a quienes nos escuchan acá en Abrazo Grupal y nos vemos la semana que entra en el primer capítulo de otro podcast progre. Ok, pues ya habíamos dejado de grabar, pero en ese momento empezó la conferencia de Claudia Sheinbaum y rapidísimo, así primeras impresiones, Andrés, al parecer lo que dice es, sí se van a votar iniciativas, o sí se van a votar las reformas, por lo menos algunas reformas, en septiembre, cuando ella todavía no sea presidenta, con López Obrador como presidente y con el nuevo Congreso. Y las reformas que ella dice que se votarían es programas sociales en general, que implica sus nuevos programas sociales, el de mujeres de 60 a 64 y las becas a estudiantes de educación pública. Que ojo, Dime. aquí lo que implica es esta nueva práctica de Morena de llevar los programas sociales a la Constitución. A mí me parece que es cuestionable que constitucionalicemos todo, ¿no? Pero bueno, es una cosa como muy egocéntrica de dejar tu visión de política social inamovible en la Constitución. Entonces están apostando a llevar una serie de programas sociales a la Constitución y entonces en ese sello que AMLO va a dejar en la Constitución ya se imprime el sello de Claudia, que es la reforma de pensiones, digamos así, a mujeres de 60 a 64 años, que digamos es extender a través de este programa social, bajar la edad en la que se pensionan las mujeres. A mí me parece que es muy bueno, es una acción afirmativa a personas que probablemente se han dedicado muchos años de su vida a labores de cuidado no remuneradas. Entonces yo diría que este programa es un acierto, aunque cuestionaría que tenga que estar en la Constitución, y la beca universal para jóvenes, que fue un programa que ella ya implementó en la Ciudad de México, ¿no? Nos deja la gran interrogante, ¿con qué ojos se va a pagar todo esto? Pues habrá que estar muy atentos a dónde se recorta presupuesto para ampliarlo en estos programas sociales, porque ya nos dijo que no va a haber reforma fiscal. Sí, por otro lado, dice que de las otras primeras reformas a votarse sería probablemente en septiembre, repito, sería la del ISSSTE, ¿no? Que esa se ha discutido muy poco. Luego, muy interesante, la de no reelección de diputados y de senadores, es decir, que los diputados tendrían 3 años y ya. Y la muy mencionada reforma al Poder Judicial, poniendo el pequeño paréntesis de que ella propone que no solo haya parlamento abierto, sino que se discuta, no dijo cómo, a lo largo del país, en las universidades y los bufetes de abogados y no sé qué tanto. No propuso cómo, solo dijo que se discuta ampliamente, pero que va a ser de las primeras que se va a votar probablemente en septiembre. Sí, me parece a mí, digamos, que nos deja muy claro pues que va a seguir usando estas estrategias de movilización electoral. Recordemos que Obrador inició su sexenio con dos grandes consultas, la consulta por la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México y la consulta para quitar la pensión a expresidentes. Estos ejercicios, más que puramente recabar la opinión de la ciudadanía respecto a un tema, son ejercicios permanentes de movilización electoral, ¿no? Si algo vemos reflejado en esta elección, con la cantidad de votos que tuvo Morena y el margen con el que ganó en todos los estados, es que tienen una maquinaria electoral muy robusta, muy capacitada, muy aceitada, y hoy el balón con el que va a jugar Claudia Sheinbaum en el arranque de su liderazgo, pues va a ser justamente con una estrategia de consulta que no nos explicó cómo, pero pues que por un lado me imagino que busca esto que ya hablábamos, dar certidumbre, ¿no? No se impone la reforma del Poder Judicial con su mayoría constitucional, sino que se hace un ejercicio de consulta que le resulta muy benéfico, porque no solo la hace mesurada, ¿no? Sino que le da, pues, juego político territorial en todo el país. Entonces, pues creo que la reforma al Poder Judicial va a ser su caballo estos primeros meses y vamos a ver cómo lo hace. Algo que me parece también muy importante, voy a destacar dos cosas de su rueda de prensa. Dice tal cual, es un honor estar con Obrador. Eso nos deja muy claro pues,
reafirma la visión y que continuará con el proyecto de país tal cual lo ha planteado el presidente Obrador y que presentará su gabinete la semana que entra. Entonces, este espacio a la incertidumbre va a ir cada vez siendo menor y vamos a empezar a ver jugar a los nuevos actores de la 4T. Así es, rapidísimo, lo estoy viendo ahorita, pues se debilita un poco más el peso a partir de la declaración de que van por la reforma del Poder Judicial en septiembre. Ahorita en este momento está en 18.56, habrá que ver cómo se sigue moviendo. Sí, cómo amanece, así es. Pero por lo pronto, pues van por la reforma del Poder Judicial y sí, coincido, será muy interesante. No sé si en el próximo o hasta dentro de 2 semanas ya platicar sobre el gabinete que dice revelará la próxima semana. Entonces, pues yo creo que ahora sí aquí le dejamos, Andrés. Aquí le dejamos, váyase a dormir para que no amanezca como el peso. Buenas noches y gracias por acompañarnos en este análisis postelectoral de Abrazo Grupal. ¿Y ahora qué sigue? Un especial postelectoral del podcast de Abrazo Grupal conducido por Luis Ruiz y Andrés Treviño.